Ahí, me avisan que ya estamos. Perdona, gracias. Ah, ya. Vale, vale. Ya. Bueno, retomando un poquito, entonces, como les decía, vamos a hacerlo al tiro en la versión extendida mejor, para que a ver si eso facilita este corte, ¿no? Entonces, como les digo, tenemos dos personas que están tomando decisiones. Entonces, vamos a hacerla así. Aquí tenemos a la persona 1. En teoría de juego se dice jugador 1, ¿ya? Persona 1 que va a tomar dos decisiones. O acusa, delata, o guarda silencio. Como les digo, guardar silencio equivaldría a cooperar. Y delatar, perdón, no cooperar. ¿Ya? Y como vamos a tener abajo, la persona 2, el jugador 2 va a estar acá, no sabe qué hizo el jugador 1, por lo tanto tenemos esta línea recta, y va a tener que tomar decisiones, delatar o guardar silencio, y delatar o guardar silencio. ¿Ya? Eso quedó como un 5, pero era una S. Es decir, no cooperar o cooperar, no cooperar o cooperar. ¿Ya? Si corre este camino, es decir, si la persona 1 delata, ya confiesa, acusa, ¿cierto? Y la otra persona también delata, ambos acusan, estamos en este lugar de la matriz, ambos se van presos 5 años. ¿Ya? Si la persona 1 está delatando y la persona 2 guarda silencio, la persona 1 se va libre, ya, perfecto, y la persona 2 se queda 20 años, ¿ya? Sin embargo, si esta persona guarda silencio, la persona 1 está guardando silencio y la persona 2 está delatando, ¿ya? Es decir, coopera y no coopera, se queda 20 años preso y se va el otro libre. Y en el otro escenario, donde ambos cooperan, ambos guardan silencio, se quedan 1 año solamente en prisión. ¿Ya? Y esa es la forma como de leer entonces estos juegos que aparecen en el texto del antro de forma extendida. Si nosotros miramos y vemos estos son los años de irse en prisión, nosotros lo miramos simplemente rápidamente, ¿y qué es lo que decimos? El mejor de los mundos pareciera que es de guardar silencio, o sea, no delatar, es decir, cooperar. El mejor de los mundos va a ser cooperar, porque apenas los dos van a tener 1 año de cárcel, versus al otro mundo donde ambos están delatando, es decir, ambos están no cooperando y tienen 5 años de prisión. Sin embargo, como les decía, la predicción del equilibrio de Nach me va a decir cuál es mi mejor respuesta dado lo que haga el otro. Y como les decía, si dado que yo espero que el otro, fíjense acá, ¿qué hago? Delato, si la persona 1 delata, ¿qué va a hacer la persona 2? Delatar o guardar silencio, le va a convenir, si la persona 1, bien digo, estamos en este camino de que no está cooperando, ¿qué le va a convenir cooperar o no cooperar? Y vamos a ver que le va a convenir, ¿cierto?, delatar, no cooperar, estar acá, porque estos son años de cárcel, entonces quiere quedarse menos años, no va a querer estar afuera. Y si espera que la persona 1 guarde silencio, es decir, que coopere, ¿qué va a preferir hacer? Va a preferir delatar, 0, o guardar silencio, va a preferir finalmente delatar. Entonces, la predicción de Nach, de esta racionalidad económica, ¿qué es lo que va a decir? En este caso, que el mejor de los equilibrios va a ser el equilibrio no cooperar, no cooperar. Delatar, delatar, delatar. Esta va a ser la predicción de Nach, que es la predicción de la teoría de juego y de la economía racional, de la racionalidad económica, de la economía neoclásica, versus al equilibrio social, que es el que aparecería acá. ¿Ya?
Y esto, cuando se hace en diferentes contextos, van a aparecer que la gente de verdad más piensa desde un equilibrio social que desde un equilibrio de Nash. O sea, en la práctica, las personas tendemos a cooperar mucho más de lo que nos va a predecir la economía neoclásica. Bueno, como les digo, el dilema del prisionero, y disculpen que se haya cortado entre medio, básicamente lo que va a permitir es observar la cooperación, porque nosotros vamos a poder utilizar esta lógica, esta estructura del dilema del prisionero y ponerlo en diferentes situaciones de acción, bajarlo a diferentes contextos, ¿ya? Algunos de los contextos, si nosotros hacemos el juego del dilema del prisionero de manera dinámica, podemos evaluar confianza, podemos evaluar reciprocidad. Finalmente, lo podemos poner, como les digo, en muchas situaciones. Podríamos decir, hacer un dilema del prisionero respecto a si trabajamos cooperativamente o trabajamos aisladamente, o vendemos solo. A lo mejor si yo soy parte de una cooperativa, claro, poner todos mis productos a la cooperativa cuando eso tiene un precio seguro, me va a traer ventajas a beneficio en el largo plazo, pero siempre tengo la posibilidad de que en el corto plazo aparezca alguien que me ofrezca pagar más beneficios hoy día. Entonces siempre va a aparecer la oportunidad del pensamiento, de la decisión oportunista, pero entonces ahí es donde esta tensión se va a producir. Y eso es lo que hace el dilema del prisionero, que finalmente es un dilema de acción colectiva, que va a poner en tensión la cooperación con la conducta oportunista. Entonces, como les decía, acá tengo la conducta oportunista y al otro lado tengo la conducta cooperadora altruista. Ya, no se alcanza a leer. Y entre medio de estas dos, es como que las personas nos vamos a mover. Y nos vamos a mover entre medio de esas dos, y eso es lo que va a encontrar Armstrong en relación, así, muy parecido a lo que encuentra Akerlof también, en el dilema de la cooperación, que también lo pueden revisar. Ese no está disponible gratis, eso sí, ¿eh? Akerlof no era como Elinor Armstrong. Entonces, pero sí, ahí uno puede mirar que lo que va a decir Akerlof es algo así como que, similar, como les digo, a lo que encuentra Armstrong, que las personas en su mayoría cooperan, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que el otro me traiciona, ¿ya? Por lo tanto, no es que yo sea todo el tiempo una oportunista o una altruista total o una cooperadora total. Donde yo me voy a colocar en este espacio va a depender de la historia que yo tenga con esa persona que estoy, ¿ya? Entonces, probablemente si estoy en un grupo donde sé que la gente está colaborando constantemente conmigo, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer la reciprocidad, ¿ya? Por eso, en dinámicas de largo plazo, la predicción de Natch no se cumple. Y la gente más bien quiere señalizar que es buena onda para así también tener conductas recíprocas del otro lado, ¿ya? Entonces, por eso les digo, es como si ustedes quieren mirar la estructura de la teoría de juego, hay 3 tipos de juegos que van a marcar todas las situaciones de acción que nosotros podríamos levantar. Después nosotros le ponemos contexto, armamos matrices de pagos con pagos reales, lo situamos. Por eso lo que hace Armstrong va a ser pasar de esto que es teórico a una situación-acción donde utilizo esta tensión, pero para explicar un contexto cotidiano, para un grupo específico, ¿ya? Otro de los juegos que también es súper relevante, y acá lo voy a pasar súper rápido, que son los juegos suma cero, juegos del tipo el ultimátum, y que son los otros juegos que son muy relevantes porque permiten observar nivel de aceptación a la injusticia. Básicamente acá lo que vemos son cosas así, ¿ya? Donde hay una persona, ahora le ponemos J1 y acá J2, y J1 tiene que tomar una decisión, repartir, distribuir un recurso, decir, si distribuye 0 de este recurso o distribuye el 100% de este recurso al jugador 2. Y el jugador 2, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a parar independiente de lo que diga el jugador 1, porque este sí es un juego
que va a ser, que no ocurre en el mismo momento, sino va a ser secuencial. Entonces jugador 1 va a decir, jugador 2, por ejemplo, si esto fueran 10 lucas, me pasó 2.000 pesos, el 20%. Y la decisión que tiene jugador 2 es aceptar o rechazar. ¿Ya? Entonces, si jugador 2 es muy adepto, ama mucho la justicia, no va a aceptar probablemente ninguna proposición que sea menor del 50%. Todas las proposiciones que sean menores del 50% las va a rechazar. ¿Ya? En cambio, si jugador 2 es un poco más relajado o no tiene tanto poder de negociación, capaz que vaya a aceptar situaciones más injustas. ¿Ya? Entonces, acá, imagínense, la teoría de Nach, ¿qué es lo que predice? Que una cosa así, un pago así, como que para el jugador 1 le dijera al jugador 2, yo me quedo con 99 y tú te quedas con 1, Nach dice, ¿y por qué Nach dice eso? Porque dado lo que hace el otro, ¿cuál es el mejor de los mundos? Entonces yo voy a comparar siempre esto que era 0-0, que era el escenario de rechazar, ¿ya? Entonces la predicción de Nach, de nuevo, me llega a un resultado que es súper poco realista, ¿ya? Y estos son los tipos de juego. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en situaciones con mayor nivel de injusticia, la gente va a castigar. Y esa es otra cosa, porque podemos no ser oportunistas, pero sin embargo, si tenemos mucha aversión a la injusticia, podemos ser muy duros con el castigo. ¿Ya? Entonces, no es solamente la dinámica de interacción, la utilidad que espero, sino que también me va a importar la equidad, la percepción de la equidad. Y eso es otra cosa que es muy interesante que va a abrir Armstrong y que se la conoce a lo mejor menos por eso. Juegos de coordinación. Ese es como el tercer tipo de juego que es muy fácil y que es que la gente prefiere hacer cosas de acuerdo, ¿no? Que es como, bueno, siempre voy a preferir, voy a tratar de integrarme como en una sociedad. No me voy a detener en eso porque quiero seguir avanzando, pero es como básicamente que las sociedades, por ejemplo, si hay un acuerdo, hay una convención, todos manejamos por el lado derecho, ok, llegamos a Inglaterra, nos cambiamos de lado, ¿sí? Es como esa es más o menos la estructura. Por lo tanto, si yo estoy en un país que sé que se maneja para el lado derecho, tengo que mirar hacia allá para la calle cuando voy a cruzar. Y si me olvido de eso cuando estoy en Inglaterra, probablemente me atropelle. Entonces, pero se generan esas dinámicas de coordinación en las comunidades, ¿ya? Y esos son los otros. Entonces, a partir de estas tres estructuras, que son básicas, uno podría poner muchas situaciones de acción que van a representar y que van a permitir. Y esto, bueno, esto va a ser muy lindo porque lo que va a hacer Armstrong y muchos de los seguidores de Armstrong, y acá les comparto material de Juan Camilo Cárdenas, yo he utilizado mucho los trabajos de Juan Camilo Cárdenas, que es un colega de la Universidad de los Andes colombiano, que colaboró mucho tiempo con Armstrong y que hizo estos manuales de juegos económicos donde ya propone situaciones de acción, ¿ya? Entonces, uno si quiere ocupar estas didácticas puede ir y ahí va a encontrar todo el material para aplicar y poner en uso, digamos, estas diferentes tensiones. Obviamente que después uno tiene la libertad absoluta para cambiarlos, porque estos están contextualizados en los problemas que van a tener las comunidades agrícolas en Colombia, ¿ya? Donde trabaja Juan Camilo, pero uno puede utilizar la estructura y después llevarlo a, digamos, a las situaciones que uno quiere mirar. Entonces, la gracia de mirar de estos métodos, de utilizar la teoría de juego, acá en el caso de Armstrong, a diferencia de lo que pasa con otras líneas de la economía experimental, o los que estudian preferencias reveladas, es que no se busca hacer un análisis teórico, ¿no? No se está buscando la publicación detrás de la experiencia del N caso, no se está pensando que la gente es un sujeto de laboratorio, sino más bien lo que se está haciendo es ofrecer esta situación para que las personas, las comunidades puedan darse cuenta y autoobservar cuáles son sus conductas y
tomar decisiones respecto a cuáles podrían ser soluciones colectivas para estos problemas que están enfrentando, ¿ya? Entonces, esto, más que ser una didáctica para levantar datos, es una didáctica de esta relación de enseñanza-acción que yo les comentaba en las primeras láminas, ¿ya? Entonces, nada, ahí la invitación a que revisen los trabajos de Juan Camilo Cárdenas, que como les digo, permiten todas estas explicaciones. Pregunta, veo medio borroso, detengo el video y continúo sin video, a lo mejor para tener mejor señal. ¿Mm? Yo lo veo bien. Ah, ok, entonces sí, okay. ok. Ya. Sí, yo también. Vale, muchas gracias. Como hasta ahora, entonces, para entender como el entramado que está detrás, ya hemos sumado al trabajo de Armstrong desde el análisis institucional de sistemas de las ciencias políticas, se ha sumado entonces esta herramienta de la conducta del estudio del comportamiento de las personas y se ha materializado a través de las herramientas que ofrece la teoría de juego. Pero para hacer los análisis, y esto es lo interesante, y por qué Armstrong va a decir hay que observar estas interacciones, es que, porque a diferencia de lo que hace la economía clásica y neoclásica, que se sitúa en este horizonte lineal, ¿ya? En esta física mecánica, ¿no? Que tiene como estructura de base, como suponiendo que si yo puedo predecir cuando muevo una pelotita a dónde va a llegar la pelotita, dependiendo de la velocidad o la fuerza con la que yo la tire, ¿cierto? Que es lo que supone la física mecánica, que probablemente en el tiempo de Adam Smith, eso tenía, perdón, de Adam Smith fue después de Marshall, no sé, tenía mucho sentido, pero hoy día, en este tiempo, digamos, la física ha avanzado muchísimo y los elementos de los sistemas complejos también van a venir a nutrir la obra de Armstrong. Entonces, para entender qué es un sistema complejo no es lo mismo que decir es un sistema complicado, ¿ya? Es un sistema donde existen muchos elementos. En un sistema complicado uno podría aislar estos elementos y decir que, bueno, ¿qué pasa cuando muevo uno? O sea, hacer esta estructura de análisis de regresión más clásica, ¿no? Sin embargo, en el caso de los sistemas complejos, todos los elementos están interrelacionados, ¿ya? Por lo tanto, la predictibilidad local se vuelve muy difícil, ¿ya? Y lo único que hace que las redes sobrevivan es la capacidad de adaptabilidad que tienen las redes. Entonces acá se observan resultados no lineales y mucho de esto es lo que pasa cuando en la ciencia económica yo me río cuando escucho las predicciones del Producto Interno Bruto que hacen, ¿cierto? Economistas así como muy importantes y ganan cámara, pero de verdad esa predicción no está, sabemos que si el mundo se mueve un poquito, sabemos que todo eso se va a caer, ¿ya? Y en este tiempo, con la experiencia del COVID, más aún podemos saber como que los niveles de incertidumbre, en vez de irse controlando, van aumentando. Y una de las cosas que, claro, que destacan es que a medida que el tiempo pasa, los sistemas vivos se van volviendo más complejos. Y la estructura, y por eso no solamente en términos del avance de la física mecánica que uno puede decir había en el siglo XIX, sino que también la complejidad de las relaciones, de los sistemas económicos era otro, ¿ya? Entonces, los problemas y los sistemas que estamos enfrentando hoy día, que están enfrentando nuestros sistemas económicos, el contexto en el que se están desarrollando nuestros sistemas económicos se ha vuelto mucho más complejo. Y frente a estos escenarios de complejidad, el problema son quiénes son los que van a sufrir las consecuencias de la falta de capacidad de predictibilidad que tienen las políticas públicas, particularmente en economía, ¿ya? Y sabemos que parte de estos problemas se traducen aumentando las desigualdades. Entonces, ¿quiénes son quienes sufren los problemas producto de este no manejo de la complejidad? Van a ser las mujeres. Hay mucha investigación, hay un texto que se llama, no me acuerdo ahora, pero creo, donde también escribe Armstrong, que lo va a hacer como comprender la diversidad, que lo hace la Fundación Henry Ford, que ahora puede ser que me haya olvidado exactamente como el nombre, pero
donde, o sea, hay muchos trabajos donde se va a mostrar esto, el problema que va a generar estos sistemas complejos, no solamente a microescala, sino que también a escala global, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que toman las personas en estos contextos? Es diferente a cuando nosotros lo analizamos a nivel micro. Cuando yo les hablo de la situación-acción y esa dinámica está pensada en una micro situación, con una situación que es concreta, ¿cierto? Que está delimitada y donde la gente tiene capacidad de interactuar cara a cara. Pero en este caso, cuando son problemas globales, como este de la pérdida de diversidad, del calentamiento global, ¿cómo actuamos las personas? ¿Cierto? Entonces, en este caso, los caminos y los atajos que tomamos las personas son estas heurísticas, ¿ya? Y acá hay otro premio Nobel de Economía que es Kahneman y en los trabajos con Tversky que van a mostrar cómo funcionan, ¿cierto?, estas otras racionalidades, ¿no? Y estos atajos que toma nuestro cerebro. Y básicamente lo que está detrás son dos puntos, que es esto de la homofilia, que es esto de las conductas de redes, ¿no? Que no solamente lo observamos en los seres humanos, sino que lo observamos en todos los diferentes grupos y comunidades que existen en el ecosistema, que es pájaros, esto como las bandadas de pájaros, ¿no? Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, y este otro concepto que es del capital social, que me encanta, que es el de la transitividad, que el amigo de mi amigo también es mi amigo, ¿ya? Que este es como un concepto para entender también capital social. Entonces, entonces en vez de estar, de nuevo, maximizando racionalmente, como decía la ciencia económica, voy a mirar, y esto incluso tiene como, el fundamento de esto es como más antiguo todavía, uno podría decir, desde la educación, la didáctica, se ha trabajado bastante este tema, y la neurociencia, y las ciencias del comportamiento, que es casi una cosa adaptativa, evolutiva, ¿no? Que observamos el fruto, si se lo come o no se lo come el otro, porque evolutivamente nos permitió sobrevivir, ¿ya? Entonces, acá, a partir de esto, solo insistir, aparecen dos clases de bienes comunes, los bienes comunes locales, ¿ya?, que permiten estas microsituaciones, y los bienes comunes globales, ¿ya? Y para cada caso debería haber sistemas de gobernanza diferentes, y donde la clave es la capacidad de adaptación de las comunidades. Y acá quiero ser súper enfática, los indicadores que habría que mirar de desarrollo no serían de desarrollo, sino que desarrollo sostenible, es decir, de adaptabilidad. ¿Cuánto tiempo sobrevive? La tasa de sobrevivencia, en vez de indicadores asociados al PIB. Bueno, hay varios trabajos hoy día que se están proponiendo, que están incluyendo incluir múltiples indicadores para comparar a los países en términos de su performance económica, ¿ya? Bueno, y particularmente también va a abordar, es que es alucinante la cantidad de temas e investigaciones que salen de Armstrong, así que, por favor, si me alargo, porque esto es, o sea, hoy día están los bienes comunes y el conocimiento como un bien común, ¿ya? Entonces, imagínense, hoy día aparece el concepto de bien común, y por eso no me casé con ninguna definición al origen, porque ha ido cambiando en el tiempo, ¿ya? Sí, claro, es un recurso que está compartido por la comunidad, por toda la comunidad, y que puede ser usado sin que la gente lo destruya, o que puede estar ahí. Entonces, hoy día nosotros podemos decir, tiempo atrás parece que es obvio pensar esto de las tierras comunes y de la metáfora así, y de imaginarnos a la gente en tiempos medievales produciendo todas juntas. Entonces, naturalmente vamos ahí. Después vamos a los bosques, vamos al agua, vamos a todos esos otros espacios. Pero hoy día, además, los recursos comunes, los bienes comunes tienen que ver con la información, con los datos médicos, por ejemplo, ¿ya? O sea, es mucho más que la capacidad, por ejemplo, de un laboratorio de apropiarse de datos de las personas. Entonces, ¿cómo regulamos derechos de propiedad ahí? ¿Tiene sentido que un laboratorio que va a hacer investigación, por ejemplo, se apropie de datos de las personas? ¿Ya? ¿O no tiene sentido? ¿Por qué tendrían que estar esos datos disponibles? A lo mejor, si se van a utilizar, esos datos no pueden tener patente. Esa es como, sería un poco porque el recurso común debe quedar disponible y debe ser común, porque a diferencia de otros bienes comunes,
cuando uno lo usa acá, no se deteriora, sino que al contrario, crece. Entonces, para el caso de algunos recursos comunes había que limitar, o sea, que existan derechos de propiedad. Uno podría pensar todo el conocimiento. Entonces, cuando uno observa, por eso les digo, uno observa la obra de Armstrong y ve que está todo disponible en la web, todo. O sea, si hay algún paper que está pagado, algún libro, siempre tiene una versión gratuita, ¿ya? Ahí yo les pongo, también trabaja con traficantes de sueños, ahí están sus publicaciones, ¿sí? O sea, acá hay una consistencia entre el discurso de Armstrong y su acción, digamos, académica y política. En ese caso, su acción académica es política también, ¿ya? Otros temas que son súper interesantes y que ustedes lo pueden mirar en la página de workshop de Indiana, de Armstrong, que es lo que pasa con la basura espacial. O sea, cuestiones de esa naturaleza que nosotros pareciera que nos estamos olvidando de mirar, ¿ya? Pero sin embargo, hay muchos satélites que están hoy día en órbita. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se hace cargo de ese espacio, digamos? Bueno, pueden aparecer alguien que se apropie de ese recurso común, y cuando alguien va y contamina y deja basura ahí, también es una forma de apropiación de ese espacio común. Entonces, ¿cuáles son los niveles de regulación que existen ahí? ¿Ya? Bueno, por eso la complejidad en la práctica también debería abordar una teoría de la propiedad. Porque no solamente entonces habría que pensar en esta lógica del Estado, de nuevo, la propiedad del Estado y la propiedad privada, sino que también observar lo que ocurre en esta tercera vía, que tiene que ver con estos bienes, estos recursos comunes. ¿Ya? Que por eso a mí me parece que es súper interesante a propósito de la discusión constitucional. ¿Ya? Y finalmente, como para no agotar más, les dejo este texto de análisis y desarrollo institucional que nada más va a ponerle un poquito de orden como a todo lo que yo les he ido contando, y va a dejar como claridad respecto de los indicadores. ¿Ya? Entonces, que cuando uno genera, por ejemplo, una situación experimental, uno podría generar una situación experimental para realizar una política pública. Esto no necesariamente tiene, por eso les digo, no tiene que ver con cómo voy a medir, la gente coopera, no coopera. No somos ratas de laboratorio que estamos estudiándonos, digamos, sino que somos personas que estamos poniéndonos en situaciones para pensar cuál van a ser el resultado, las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, primero es generar la situación, pensar qué tipos de actores van a participar en este escenario, los tipos de racionalidades que podrían aparecer. Por eso siempre tiene que estar presente también esta racionalidad, como que lo bueno de la maximización egoísta, de este equilibrio de Nash, es que nos permite mirar ese extremo, ¿ya? Entonces dentro nos permite hacer como el ancho de banda para ver como los niveles de cooperación que se van generando en los grupos. También las relaciones de comunicación, los beneficios asociados, ¿cierto?, a esto, y los resultados experimentales que van a ser clave para sostener dinámicas asociativas. O sea, esta situación de acción es como, yo siempre digo, es como una máquina del tiempo, como que uno puede llevar y uno empieza a jugar, uno no se da cuenta, está jugando y está tomando decisiones como si estuviese enfrentando la situación real, ¿ya? Y también podemos observar qué pasa con mis estrategias cuando el otro, por ejemplo, tiene niveles de traición, o cuando va pasando el tiempo. Hay juegos, por ejemplo, hay unos juegos ahora del Camilo Cárdenas que también tiene, donde se incluyen acá tasas de deforestación y todo eso, como las consecuencias de los actos, ¿ya? Este es un trabajo interdisciplinar, se hace con gente desde la educación popular hasta científicos y biólogos y físicos. O sea, el espectro de gente y de colaboradores que trabajó y que sigue trabajando en los temas de Armstrong es muy amplio, ¿ya? Y los indicadores que yo les contaba, finalmente, de eficiencia económica, porque de todas maneras habría que, como la gente tiene que satisfacer de todas maneras, debe tener asignaciones asociadas a lo que está realizando, pero este no puede ser el indicador más importante, sino que tiene que haber un indicador también de equidad, ¿ya? De equivalencia fiscal, que tiene que ver con la igualdad de esfuerzos, ingresos, capacidades,
Y ahí yo les digo, si existe esta percepción de desigualdad, esto también puede tener impacto en la eficiencia económica. Porque si yo percibo que estoy ganando muy poco, voy a tratar de probablemente de apropiarme de manera ilegal del recurso. Es lógico, así es como si mi nivel de tolerancia a la injusticia es muy bajo, voy a tener conductas que van a atentar contra el resultado final de todo el proceso, ¿ya? Entonces, por eso también tiene que haber esta equidad redistributiva y acá habría que privilegiar entonces este criterio de equidad sobre esta eficiencia económica. Bueno, además está todo criterios de responsabilidad, de traspaso de la información a la ciudadanía, de conformidad con los valores de los actores locales, de sustentabilidad, para que las comunidades tengan capacidad de adaptabilidad en el cambio, ¿ya? Entonces, este es como el resumen para, si uno quisiera desde los anteojos de Elinor Ostrom hacer evaluación del resultado económico, habría que estar mirando como este conjunto de indicadores, ¿ya? Y no solamente el indicador de eficiencia económica, que es el que se suele observar como detrás de todas las políticas públicas. Ella está siempre hablando hacia las políticas públicas, ¿ya? Y bueno, uno puede ver como estas dinámicas, esto también lo tienen sus textos, lo pueden encontrar, que es como la gente, los niveles de, los grados de confianza, reciprocidad, cooperación, beneficio, las dinámicas de aprendizaje, los factores que van influyendo, el tamaño del grupo, la reputación, la cantidad de tiempo, las dinámicas de comunicación, todo esto nosotros lo podemos observar, ¿ya? Las sanciones, las reglas, todo eso. Y bueno, esta es como el macrosistema, que en el fondo sería un sistema socioecológico, ¿no? Que también es importante porque no solamente habría que estar mirando como el proceso de desarrollo hacia adentro, sino que el límite que está por fuera, ¿no? Entonces, y en ese sentido también la huella que deja como el proceso. Bueno, los trabajos han sido replicados por muchos investigadores y acá les muestro como este monito que está como bonito, que me pareció esto es a partir de datos empíricos, porque el trabajo de Armstrong ha recogido datos de mucho tiempo y como les digo, ha trabajado con una red de colaboración gigante a nivel mundial, así. Entonces, esto es nada más que un ejemplo, pero ustedes pueden buscar más. Entonces, si usted, la probabilidad de degradación en bosques que son más grandes va a aumentar, pero sobre todo cuando no hay control social, ¿ya? Entonces, el control tiene que ver con el control de las comunidades, y por eso, cuando los bosques son muy grandes, las comunidades son más pequeñas, les cuesta generar ese descontrol. Entonces, esto no es control del Estado, sino que es el control local, ¿ya? O las dinámicas de autogobierno. Y la probabilidad de regeneración también van a caer cuando el tamaño del bosque crece y también cuando no hay control local, ¿ya? Entonces, acá es como, en resumen, uno podría decir, a partir de la experiencia de Armstrong dice, una cosa es lo que dice la teoría económica clásica, neoclásica, otra cosa diferente es lo que observamos en el campo, en el trabajo de campo. Y en el trabajo de campo observamos que las comunidades tienen múltiples formas de organizarse y que generan acuerdos de cooperación, que son capaces de generar diferentes reglas y que esas reglas llegan a soluciones mucho más sostenibles que las que llega la solución de mercado. Más bien, la solución de mercado de entregar derechos de propiedad lo que ha mostrado es el escenario de sobreexplotación en el que estamos hoy día. Entonces, esa es como... Y bueno, ahí les dejo el último trabajo de Armstrong, que es de los bienes comunes del trabajar juntos, asociación colectiva, y este trabajo lo hace ella en el 2012, lo presenta y parte, y se muere la profe. Así que también, como les digo, todos sus trabajos están disponibles. Y bueno, todos los premios que recibió, y además de sus obras, hay más de 1000 artículos donde participó y ha sido citada, referenciada en más de 220.000 artículos. Todavía yo encuentro que podría ser mucho más.
Y bueno, ahí hay diferentes páginas, uno puede entrar a la página de Armstrong Workshop y también la puse así porque nada más que como para que vean la diversidad de temas que hoy día se están trabajando en el workshop de Armstrong. El programa clásico de gobernanza, pero también ciberseguridad, internet y gobernanza, data análisis, información de gobierno, recursos naturales, gobierno de recursos naturales, ¿ya? Y otras iniciativas. Entonces, es muy interesante. Siempre también están recibiendo gente que vaya a hacer estadías de investigación, así que es un espacio muy rico como para la formación y el intercambio. Y bueno, como les digo, sigue dialogando. Esto lo hago así súper marqueteramente, pero con la economía social y solidaria. Obviamente que trabajamos directamente con este tercer sector, que son las asociaciones formales e informales. Entonces seguimos trabajando en la línea institucional de Armstrong, la economía experimental, la socioecología, los sistemas complejos, y la economía institucional, que yo creo que ella la reedita. Entonces a mí me gusta más decir que ella es una economista institucional que una nueva economista institucional. Eso, gente, disculpen lo extendido. No te preocupes, Karen, súper interesante. Si quieres, Karen, pasemos a la ronda de preguntas. Total. Sí. Yo te voy a hacer 3 preguntas, después un espacio Ya, de respuesta y después las siguientes 3. Recibí muchas preguntas, así que las organicé de unas primeras preguntas van a ser más teóricas y otras preguntas van a ser quizás más empíricas. Ya. La primera es que yo creo que también quedó bastante, digamos, enfatizaste harto esa diferencia. ¿Cuál es el principal elemento de distinción entre el neoinstitucionalismo, ¿no? y el institucionalismo original o el institucionalismo antiguo, como lo quieras denominar? ¿Aparto? Ya. No, Bueno, si quieres te las digo las 3 y ahí tú partes. Vale, mejor, vale. Bien. La segunda es si podrías ahondar más sobre las aportaciones tardías de Ostrom, es decir, la diversidad institucional, gramática de la regla, y el trabajar juntos, múltiples métodos. Y el tercero es, ¿de qué manera estaría la sociopatía neoclásica exacerbada en la utopía del libre mercado? Ya, bueno, la última, como que, hablar de la sociopatía neoclásica, como que me cuesta situarme en ese lugar, pero así como tan radical, ¿no? Porque yo creo que si hay algo que nos enseña la lectura de Armstrong es que hay una diversidad, o sea, que el mundo no es binario y que, bueno, dentro de eso, por eso yo siempre cuando pienso, y creo ahí voy a partir respondiendo también la primera pregunta, cuando yo pienso en la historia económica, en el desarrollo de la historia económica, uno siempre hay que situar, ¿no? Es como, claro, a Adam Smith le tocó un contexto bien particular y probablemente en el contexto donde él se estaba desarrollando, pensar como las estructuras que pensó, ¿cierto?, de la división social del trabajo es muy razonable, ¿ya? Sí, leo después que hay una sobreinterpretación de la lectura de Adam Smith a propósito de la metáfora de la mano invisible, que sabemos que viene después, pero en fin, es como, tenemos una economía clásica que era economía política, de hecho, y es en el siglo XIX cuando van a aparecer los marginalistas que, a propósito después de los utilitaristas, ¿cierto?, van a llevar esta formalización de la física mecánica, de la que conversábamos un poquito en la presentación, a la ciencia económica. Entonces van a decir, bueno, si la física permite la predicción, las personas también actuamos, tenemos conducta. Entonces la variable ahí que vamos a utilizar va a ser el precio. Entonces es algo así como si las personas pudiéramos ser controladas en nuestras decisiones a partir solo de la variable precio. Y a partir de esa metáfora, es como el precio, por lo tanto, maximizo mi utilidad, y maximizar mi utilidad me da felicidad. Y eso, que en el siglo XIX uno parece que fue algo que quedó como tatuado en la ciencia económica, uno dice, bueno, pero eso no había nadie que estuviera contestando eso, y la verdad es que sí, había gente que estaba contestando eso, y bueno, está tu presentación de Veblen, que te luciste, José Miguel, pero que claro, que Veblen, cuando uno lee a Veblen, yo de hecho hay un artículo que
es alucinante porque él está prediciendo la crisis del modelo de mercado que va a pasar años después, a propósito de los sistemas financieros. Entonces, no es que no había habido contestación teórica, había contestación teórica, y ahí es donde se van a empezar a situar los economistas institucionales. Pero los economistas institucionales no van a trabajar entonces con esta matemática de la física mecánica, ¿ya? Sino que van a ser muy críticos a eso. Y bueno, también hubo una presentación acá en el ciclo de Polanyi, y Polanyi va a decir, es más, eso es como una metáfora autocumplida lo que pasa, ¿no? Que yo digo que la gente va a ser maximizadora, pero finalmente esa es como, la gente cree que así va a ser. Entonces parte suponiendo que el otro va a actuar de esa manera. Por eso va a ser como una profecía autocumplida ahí en la gran transformación, ¿no? Entonces, esa es como la economía institucional va a cuestionar y va a poner siempre, y por eso aparece Commons también, ¿no? Donde va a poner en el centro las instituciones para el desarrollo económico, ¿ya? Entonces va a poner más acento, y si uno quiere, después, ¿quiénes van a continuar desarrollando esa línea de investigación? Dentro de la ciencia económica parece que quedan más silenciados, sin embargo hay gente que continúa trabajando en esa línea de investigación, y desde la sociología van a haber más de una corriente que se va a apropiar además de esta lógica, y van a aparecer las sociologías de las organizaciones, y aparecen diferentes líneas de investigación, ¿ya? Entonces la nueva economía institucional, o sea, si ustedes quieren, la vieja economía institucional, los viejos economistas institucionales que provienen de esta escuela, van a poner el problema delante del método. A diferencia de lo que va a ser la economía clásica y neoclásica, que va a decir, este es el método que me va a simplificar el mundo y me va a permitir predecir. Entonces no importa que no cumpla todos los supuestos. Entonces es como una relación justo al revés. Acá, entonces los viejos, de hecho, cuando yo le digo a mi profesora de tesis doctoral que quiero trabajar con teoría de juego, se indigna. Esa es su primera reacción. ¿Por qué vas a utilizar, no me puedes decir que vas a partir hablando de la herramienta que vas a utilizar? Háblame del problema. Y me mandó a investigar mucho rato, antes de dejarme volver, ¿no? Porque había que tener una justificación, pero una justificación, si uno quiere, más bien empírica o fenomenológica. No podía yo estar partiendo, anticipando desde este método que tiene todos estos supuestos, a diferencia de lo que sí va a ocurrir con la línea de los nuevos economistas institucionales, que van a trabajar, van a seguir, es como una línea que sale de la microeconomía que empieza a trabajar con todas estas fallas de los modelos de mercado. Entonces aparecen los problemas de información y empiezan a aparecer todos esos modelos, pero todavía dentro de las estructuras teóricas de la economía neoclásica, ¿ya? Y Williamson, bueno, va a ser parte como de esa línea. Entonces, por eso esa es la diferencia entre los viejos economistas institucionales que tienen como una postura, si ustedes quieren, así como de acercamiento a la realidad, un discurso epistemológico diferente que los que vienen desde la nueva economía institucional, que van a partir también diciendo efectivamente hay racionalidad limitada, efectivamente hay costos de transacción, efectivamente todo eso pasa, la información es costosa y tal, pero lo vamos a agregar todo esto a nuestro modelo, nuestro gráfico, vamos a tratar de teóricamente predecir cómo serían estas preferencias reveladas, por ejemplo. Entonces van a ser como una línea desde ahí donde van a ir intentando complejizar la función de utilidad, si quieren, de alguna manera sencilla, ¿cachai? Así como, a diferencia de lo que van a hacer los economistas institucionales que dicen, no, hay que partir hay que ir a la calle. No hay que quedarse, pues habría que salir a la calle, y por eso digo, es una apuesta epistemológica diferente, que es como cómo nos acercamos a conocer el mundo y a explicarnos el mundo y los fenómenos económicos. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿La dos? Perdona. Sí. ¿Podría ahondar más sobre las aportaciones tardías de Ostrom? Es decir, bueno, es que no son tan tardías, no son tan tardías, porque mira, el de trabajar juntos es un poco una sistematización de todo el trabajo. Ella va haciendo estas idas y vueltas, y el de Grammer
es muy interesante, es que por eso Elinor se mete con muchos, tiene muchas entradas disciplinares, ¿ya? Y en esa entrada disciplinar va a trabajar haciendo análisis lingüístico. A ver, veamos, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo están escritas las reglas? ¿Cómo definimos las prohibiciones? ¿Ya? Pero desde el análisis de sintaxis, ¿no? O sea, a ver, ¿en qué contexto? ¿Qué palabras utilizamos para incluir? ¿Ya? Es como desde ahí hace la lectura y el análisis de la propuesta. Entonces, es como... Ella tuvo así un encuentro, ella fue como en una explosión, así, por eso parte trabajando desde la ciencia política, desde las estructuras de gobernanza, pero finalmente como lo que le va a traer son los problemas de investigación, ella va a decir es como que no podemos, una de las cosas que más enfatizaba, no podemos esperar simplificar el mundo para nuestras teorías, ¿ya? Es como, no podemos sacrificar, aunque sea muy difícil, aunque haya que incluir muchas variables, aunque todo esto tenga un costo muy alto, debemos hacerlo. Y por eso la apuesta también, y por eso uno puede ver que en los textos de Armstrong hay tanto trabajo de colaboración. O sea, ella trabaja con mucha gente, y como les digo, la diversidad desde psicólogos matemáticos, biólogos, físicos, o sea, que van a estar presentes en cada uno de sus trabajos es muy grande, porque el ejercicio que va a hacer ella es como un ejercicio, bueno, si nos vamos a meter en este tema, nos metemos en serio. Y de hecho es una crítica constante que va a hacer a la academia, ¿ya? Por eso yo digo, me falta encontrar todavía así como la carta de declaración política, donde ella justamente va a interpelar a la universidad como estructura, porque, y de hecho también se refleja en que continúa trabajando desde este taller de políticas públicas, o del Centro de Biodiversidad, que son espacios que permiten esta transdisciplinariedad, ¿no? Perfecto. Pasemos, Karen, a las siguientes tres, si quieres. La siguiente es, ¿cómo compatibiliza Ostrom el hecho de que la gobernanza descentralizada y policéntrica, en contextos de alta desigualdad, genera la captura total del poder por una pequeña oligarquía que opera justamente a escala local? Y luego explico un poco la pregunta, la persona que hizo la pregunta, ¿no? O sea, la pregunta la hago porque las comunidades en general no operan entre iguales, sino que tendrían jerarquías de poder que definen quiénes negocian y cooperan y quiénes deben someterse a lo que decían los que tienen poder para ser iguales. Esa es la pregunta. La siguiente es si es que puedes dar, digamos, profundizar un poco en ejemplos, ¿cierto?, de gestión de bienes comunes como más allá del mercado y el Estado, en el caso chileno o en algún otro caso. Y finalmente, si existen algún tipo de modelos computacionales para simular estos sistemas complejos relacionados con los bienes comunes que habías comentado durante tu presentación. Vale, sí, ahí primero parto de la última, que es la más fácil, pues como está, por ejemplo, pueden encontrar, por eso la estela que me dijo la Armstrong está, pero ese es como para modelar, pero también está en el logo, que es súper didáctico y que uno puede ver, es modelos basados en agentes, y que ustedes pueden entrar, pueden descargar el software y pueden ir simulando, ir manejando los parámetros, aparecen varios tipos de situaciones y uno va simulando qué va pasando cuando van cambiando ciertas características del sistema y puede ver qué va a pasar, si va a haber extinción de un recurso, no va a haber extinción de un recurso y tal, ¿ya? Así que eso, NetLogo, software abierto, descargable, gratis, con muchos ejemplos, ¿ya? Después, bueno, y otro software que yo también utilizo, que también sirve para el análisis, es Usinet, que es para el análisis de redes, que también se descarga de forma gratuita, permite sacar muchos indicadores, está Gephi también, que permite lindas visualizaciones. O sea, trabajo de sistemas complejos, hay varios software. Y bueno, Python siempre la lleva, así que la gente que hace el esfuerzo y aprende a programar en Python, por ahí puede hacer lo que quiera, ¿ya? Y también es un software libre.
La memoria de corto plazo. Ese, A ver, perdón, no te preocupes. dale, la pregunta 2. La pregunta 2, o sea, una es sobre ejemplo de bienes comunes. Ese era ejemplo de bienes comunes, dale, Sí. ahí me quedo. Ejemplo de bienes comunes hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso les decía, uno hoy día, en el contexto del COVID, podría ver que hay un bien común, que, por eso, que es poco imaginable, que es este de la biodiversidad, ¿cierto? Entonces, la biodiversidad, que hayan un tipo de cantidad de especies diferentes, permite que se genere un ecosistema. Y ese ecosistema que ha sobrevivido evolutivamente muchísimos años genera controles naturales. Entonces, cuando ese sistema, ese ecosistema, esa biodiversidad, que se dan cuenta que es un bien, así como que yo no podría decir me apropio, así a priori, de la biodiversidad, porque tiene que ver con el número de diferentes especies que están en un espacio, ¿ya? Sin embargo, cuando yo destruyo esas barreras como naturales, pasa que empiezan a aparecer estos virus como el que nos tiene hoy día atrapados con la pandemia. O sea, yo creo que hoy día estamos viviendo, tenemos tanto el problema de la biodiversidad como el problema del calentamiento global, que son dos problemas gigantes que estamos viviendo como humanidad, digamos, a nivel global. Y ahora uno puede decir, la biodiversidad, también hay comunidades que la han preservado. Y hay muchos casos de comunidades que hacen, y por eso hablo desde ahí porque me siento muy cómoda, porque tengo mucho tiempo de investigación en comunidades agroecológicas que han trabajado con permacultura, y la permacultura implica, no es lo mismo eso que el trabajo y la producción orgánica, que la producción sin químicos, sino que implica espacios de protección forestal, de protección de esa biodiversidad local, ¿ya? Entonces, no es lo mismo estar, como les digo, con una producción de alta intensidad que tener una producción de menor intensidad y con diversidad local, y con diversos productos. En ese sentido, la variedad de productos, las semillas y todo también son bienes comunes y que también han sido, en Chile particularmente, hemos tenido toda la discusión con los Funbaer, ¿cierto?, a propósito de la apropiación de la semilla, ¿ya? Y en el mundo, y Monsanto y tal. O sea, yo creo que tenemos los casos terribles que han generado, que lo podemos ver también con la destrucción de la Amazonía, el calentamiento global y tal, pero también tenemos las soluciones locales que han generado comunidades, ¿ya? Entonces, el tema es que las comunidades sí son capaces, en esos casos, de generar dinámicas de autogobierno, de aprendizaje y de interacción, incluso de sistemas económicos alternativos que permiten sostener esas dinámicas de cooperación, ¿ya? Y por otro lado, tenemos un mercado devastador bajo el supuesto de la maximización de utilidades de los que tienen los derechos de propiedad, ¿cierto? Que justamente hace lo contrario, ¿sí? Y entonces va a terminar apropiándose de estos bienes comunes, que son intangibles, ¿no? O sea, que tienen que ver en ese caso, en el caso de la diversidad, con el N y con la diversidad local de especies, porque no solamente tener un N muy alto, sino que sean especies endémicas y que son locales, ¿no? Entonces, porque si traigo otras especies también podrían llegar a destruir y modificar esos sistemas ecológicos, que son sistemas ecológicos que tienen millones de años de desarrollo. Entonces, cuando uno piensa en algo así, por eso las catástrofes que pueden venir, o sea, son todavía inesperadas, así todavía no sabemos qué va a ocurrir, ¿ya? Y respecto a la pregunta que hacía la primera persona, ya en relación a las tensiones. Esto es, por eso siempre hay tensiones. Y yo creo que dentro de las organizaciones, dentro de las comunidades locales, estas tensiones se generan, y más todavía cuando estamos en un entorno, en un contexto de libre mercado que te está diciendo todo el día que lo que tienes que maximizar es la cantidad de dinero que te queda en la cuenta corriente, ¿ya? O la cantidad de consumo que puedes tener. Entonces, sí, naturalmente esto no es fácil, ¿no? Pero tampoco es imposible. Y la gracia tiene que ver justamente con las dinámicas de comunicación, ¿ya? Entonces, en la medida,
dentro de los textos que tú mencionaste, les voy a contar de un juego súper chiquitito que hicimos con un compañero amigo en un contexto justamente de estudio de redes interactivas de aprendizaje que se llama en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias, y con un amigo matemático, con Nicolás Leveninsky, armamos un juego que era el juego de los chocolates, donde básicamente es muy sencillo, la gente tiene capacidad de extraer una cantidad de chocolate que está disponible, pero si el total de extracción del grupo es mayor que la cantidad de chocolates que nosotros tenemos, no se le paga a nadie, ¿ya? Entonces, finalmente, hay dos opciones, los grupos no se comunican y se empieza a generar una dinámica de autoaprendizaje que se genera a partir de lo que está ocurriendo en la escena. Y bueno, lo que ocurre en la escena, cuando no hay comunicación, es que hay problemas distributivos. Siempre aparece un oportunista, que yo digo que es sistémico, aparece un oportunista sistémico, que empieza, y que eso pasa en todas las redes autorreguladas, o sea, en todas las redes que no tienen esta regulación local, perdón, ¿ya? Se llaman redes de libre escala, el lenguaje de redes, que son cuando alguien está, por eso, cuando no hay ningún tipo de dinámica de control social del grupo, no hay comunicación, solamente sería como la figura del modelo de Hayek, así como esa idea, no me acuerdo ahora exacto el nombre, pero en esa lógica, cuando el mercado solo se autoorganiza, sin relaciones, sin comunicación entre las personas, se generan problemas distributivos, ¿ya? Y eso también puede ocurrir en un contexto muy buena onda. Yo he hecho esa experiencia, la hemos aplicado en diferentes contextos, con gente que políticamente adhiere, por ejemplo, a causas así políticas, y de todas maneras, en esos contextos uno puede observar que aparecen los oportunistas sistémicos. ¿Cómo se regulan los oportunistas sistémicos? Los regula el grupo. Entonces, la única forma de que exista control de eso es generar mayores niveles de democracia, de comunicación entre la comunidad. Ahora, eso funciona para los espacios pequeños, ¿ya? Para los espacios más grandes hay que cuidar cómo se genera el canal de monitoreo en el fondo, porque ya no es tan sencillo como la discusión cara a cara, que sí podría ser en contextos así de dinámicas locales. Entonces, como que otra cosa interesante es que estos equilibrios cooperativos, uno converge a equilibrios de cooperación después de que las personas lleguen a acuerdos, pero cuando empieza a pasar el tiempo, estos equilibrios de cooperación se vuelven a perder y vuelven a aparecer los oportunistas sistemáticos, ¿ya? Entonces, no basta con coordinarnos una vez, sino que con mantener una dinámica de coordinación, más aún cuando las condiciones, el entorno, hay muchas situaciones que van a ir cambiando. Entonces, esto tiene que haber una dinámica adaptativa que genere comunicación. Si uno lo quiere mirar en términos locales de gobierno municipal, por ejemplo, yo digo acá, no basta con elegir un representante, sino que también la ciudadanía tenga la capacidad de monitorear qué es lo que hace ese representante, ¿ya? Es decir, transparencia en la información, consultas públicas, votaciones colectivas, ¿sí? Para que efectivamente el representante ejerza el rol de representante, ¿ya? Y no termine haciendo una estructura jerárquica. Es decir, permita la circulación en la red. Porque además, otro problema que tienen las redes es que se concentran, cuando el poder se concentra, las redes se fragilizan también. Y esa es como otra cosa del aprendizaje de la teoría de redes. Perfecto. Karin, te queremos dar las gracias por esta súper interesante presentación de la obra de Ostrom, también por haber respondido todas las consultas que emergieron. Había muchas más, siempre un problema esto de sumar preguntas y tratar de sistematizarlas. Así que muchas gracias, Karin, por haber colaborado con nosotros en esta oportunidad. No, a ustedes, como les digo. Muchas gracias. Muchas gracias, Karin. Muy entretenido y la gente ha agradecido mucho la dosis de realidad-teoría que parece les faltaba. Así que te agradecemos mucho y te piden si puedes teclear el nombre del programa que
Del NetLogo y del Usinet, se los voy a Por compartir. favor. Sí, claro. Ay, espérate. Voy a ponerlo acá. El chat yo no lo había ni mirado, disculpen, pero es que estaba No, por ahí. No te preocupes. NetLogo. Ese es de los modelos basados en agentes. Ese es el que permite observar cómo esos parten de simulaciones. ¿Ya? Después, el Usinet les permite hacer redes, dibujar redes. Y a mí, que lo encuentro es el más sencillo para gente que viene no del mundo de la programación, sino que del mundo del Excel, de las ciencias sociales. ¿Ya? Entonces, para trabajo con redes, Usinet. Y bueno, Python es ya para expertos. Y también es libre. Muchísimas gracias, Karin, y muchísimas felicidades. No, a ustedes, mucha suerte con el seminario. Seguimos ahí en contacto como espectadores para los próximos. Muy atentas. Muchas gracias, Karin. Un beso Estamos y disfruta viendo. París, José Miguel. Cómete un croissant ahí con chocolate, mi nombre. Ok, lo voy a hacer. Vale. Muchas gracias, te pasaste. Un abrazo. Vale. Nos Chao. vemos. Chao, chao.